Un viejo capitán, un carguero en la noche y un reloj que marcaba la cuenta atrás. Lo que ocurrió en los últimos 3 segundos cambió el destino de todo un puerto. ¿Y tú? Habrías tomado su decisión. Quédate hasta el final y descubre cómo un solo instante puede separar la vida de la tragedia. Suscríbete ahora, porque las próximas historias podrían dejarte sin aliento. La tarde caía sobre el puerto de Veracruz, pintando el horizonte de un rojo intenso que parecía presagio. En el muelle, el capitán Ernesto Salgado revisaba por última vez el viejo carguero San Felipe, un buque que conocía como la palma de su mano. Llevaba 30 años navegando, enfrentando tormentas, corrientes traicioneras y motores rebeldes. Pero esa noche, mientras el viento cambiaba de dirección y un olor a combustible flotaba en el aire, algo en sus instintos le gritaba que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Los marineros, hombres curtidos por el salitre y el sol, trabajaban apresurados, asegurando contenedores y revisando amarras. El puerto estaba inquieto. Se hablaba de un cargamento urgente, destinado a cruzar el Golfo antes del amanecer, pero nadie sabía exactamente qué transportaban esas cajas metálicas selladas. Algunos decían que era maquinaria industrial, otros que eran productos químicos. Ernesto no preguntaba, pero su experiencia le decía que la carga escondía un secreto. Un rugido sordo retumbó desde la bodega número 3. El capitán frunció el ceño. No era un ruido de motor ni de cadenas, sino un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. Caminó con paso firme hacia la escotilla, sintiendo cómo el piso vibraba levemente bajo sus botas. El olor a combustible se mezcló con un aroma acre, químico, que le irritó la garganta. Esa noche el cielo estaba despejado, pero el viento se volvió más fuerte. Los mástiles gemían, y las olas, aunque pequeñas, golpeaban con un ritmo inquietante contra el casco. Ernesto subió al puente de mando y miró el reloj. Las 21:04. Faltaban menos de 15 minutos para zarpar. La torre de control ya había dado la autorización. «Capitán, ¿procedemos?», preguntó su primer oficial, un joven nervioso llamado Tadeo. «Todavía no. Algo no me cuadra», respondió Ernesto sin apartar la vista del horizonte. Entonces lo escuchó. Un golpeteo metálico, rítmico, proveniente de la bodega, como si alguien estuviera picando desde adentro. Sus manos se crisparon sobre la barandilla. No era la primera vez que encontraba migrantes escondidos entre la carga para cruzar sin papeles, pero esa vibración no sonaba humana, y eso le preocupaba más. El tiempo corría. La torre insistía por radio. Los marineros estaban listos para soltar amarras. El capitán sentía una presión invisible en el pecho. Sabía que, si no partían en ese instante, el armador lo acusaría de retraso y pondría en riesgo su puesto. Pero su instinto le decía que, si zarpaban, algo terrible sucedería antes de llegar a mar abierto. Ernesto descendió por la escotilla con una linterna en mano, seguido de Tadeo y Chucho, el contramaestre más viejo del barco. El aire en la bodega estaba denso, casi sólido, impregnado de un olor químico que quemaba las fosas nasales. Cada paso sobre el metal retumbaba como un eco de advertencia. A la luz amarillenta vieron los contenedores apilados como gigantes dormidos. El golpeteo se hizo más claro, clan, 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 pausado, como un metrónomo mortal. Ernesto se acercó a la bodega número 3 y pasó la mano por la superficie fría del contenedor. Sentía una leve vibración. Chucho sacó una palanca para forzar la cerradura. El metal chirrió y una bocanada de aire caliente y acre escapó del interior. La linterna iluminó un paisaje de caos. Bidones metálicos volcados, líquido amarillento escurriendo por el piso y en medio una caja de madera abierta con cables que serpenteaban hacia un pequeño dispositivo digital.
La pantalla mostraba números rojos: 0712, 0711. «Dios mío, es un temporizador», exclamó Tadeo retrocediendo. Ernesto sintió que la sangre le bajaba a los pies. No era una carga común. Estaban sobre un artefacto improvisado con químicos inestables. El golpeteo provenía de uno de los bidones que se balanceaba y golpeaba el metal con cada vaivén del barco. Cada golpe, cada segundo, los acercaba más a un punto sin retorno. La radio crepitó en el cinturón de Chucho. La torre de control preguntaba por qué no habían salido. Ernesto, con la mandíbula apretada, tomó el micrófono. «Procedan sin nosotros. Tenemos una emergencia», dijo, cortando la comunicación antes de que respondieran. Trataron de mover los bidones para estabilizarlos, pero el piso ya estaba resbaloso por el químico derramado. El líquido reaccionaba con el metal, desprendiendo un humo blanco que les irritaba los ojos. Chucho tosía sin parar, y Tadeo temblaba mientras sostenía la linterna. La cuenta regresiva marcaba 04:29, 04:28. El puerto estaba a menos de 100 metros, pero si aquello explotaba, la onda expansiva alcanzaría a los barcos vecinos y parte de la ciudad. No había tiempo para pedir refuerzos. «Capitán, ¿y si lo lanzamos por la borda?», preguntó Tadeo con voz rota. «No sabemos cómo reaccionarán los químicos con el agua salada». «Podría ser peor», respondió Ernesto, pensando a toda velocidad. Entonces, un nuevo ruido, pasos rápidos sobre la cubierta. Alguien más había entrado en el barco. Las pisadas se acercaron a la bodega. Entre las sombras apareció un hombre con gorra negra, empapado en sudor. Llevaba un pequeño maletín y, sin decir palabra, pasó junto a ellos, directo al contenedor. Ernesto lo detuvo, agarrándolo del brazo. «¿Quién demonios es usted?» «El único que puede detener esto», respondió el desconocido, abriendo el maletín para revelar herramientas y un pequeño cilindro presurizado. Pero había algo en su mirada que no inspiraba confianza, y el reloj marcaba 01:57. El hombre de la gorra negra se agachó junto al temporizador. Sus manos se movían rápido, conectando mangueras y aflojando válvulas de los bidones. Ernesto lo observaba sin parpadear, sintiendo que algo no cuadraba. El extraño no preguntó qué contenían los químicos, ni mostró preocupación por el derrame. Todo lo que hacía parecía más bien preparar algo. La cuenta regresiva marcaba 01:34, 01:33. «¿Puede detenerlo o no?», exigió el capitán. «Sí, pero necesito que todos salgan ahora mismo», respondió el hombre sin levantar la vista. Tadeo dio un paso atrás, dudando. Ernesto no se movió. Había aprendido a leer a los hombres en situaciones extremas, y aquel sujeto tenía un leve temblor en la comisura de los labios, el gesto de quien esconde un propósito distinto al que aparenta. De repente, una chispa saltó de uno de los cables. El desconocido sonrió apenas, como si lo hubiera esperado. Ernesto entendió al instante. Aquel hombre no era un salvador, era parte del plan. No estaba ahí para desactivar nada, sino para asegurar que explotara. 0058, 056. Sin pensarlo, Ernesto se lanzó sobre él. Rodaron por el suelo, golpeando contra las paredes metálicas. El maletín se abrió, revelando un detonador manual y una pistola oxidada. Tadeo, temblando, tomó el arma y apuntó al intruso. El humo blanco ya llenaba la bodega, quemándoles la garganta. El capitán logró arrancarle el detonador de las manos. Lo lanzó al otro extremo de la bodega, donde cayó entre el líquido derramado. El dispositivo chisporroteó y dejó de funcionar. Pero el temporizador seguía corriendo. 00:32. 00:31. «Ayúdenme a moverlo», ordenó Ernesto. Entre los tres, empujaron el contenedor hacia la escotilla de carga lateral. El metal rechinaba, el sudor les empapaba la espalda, y cada segundo se sentía como un martillazo en el pecho.
Cuando por fin lograron abrir la compuerta, una ráfaga de aire frío entró, junto con el rugido del mar nocturno. 0007, 0006. Con un último esfuerzo, empujaron el contenedor al agua. Cayó con un estruendo sordo y desapareció entre las olas negras. Hubo un silencio aterrador. 0003, 0002, 0001. El capitán contuvo la respiración. Pasó un segundo, y nada. 2 segundos. Silencio. 3 segundos. Y una explosión apagada sacudió el mar a unos 200 metros del barco. Una columna de agua se elevó hacia el cielo como una mano furiosa. El puerto entero escuchó el estruendo, pero la ciudad se salvó por un margen imposible. El hombre de la gorra fue reducido y entregado a las autoridades portuarias. Esa noche, mientras observaba el horizonte teñido de espuma y pólvora, Ernesto pensó que tal vez el destino ya había escrito otra historia para ellos, y que él, por una vez, había tenido el valor de corregirla. Si ustedes hubieran estado ahí, ¿habrían tomado la misma decisión?, preguntó el narrador con voz grave, dejando un eco en el aire. Comenten lo que creen que habría pasado si el capitán hubiera confiado en ese hombre. Y suscríbanse para más historias donde cada segundo decide entre la vida y la tragedia. A veces, creemos que el destino está escrito, que no importa lo que hagamos, las cosas sucederán como están destinadas. Pero la historia del capitán Ernesto nos recuerda algo esencial. En los momentos más oscuros, cuando el tiempo se agota y las opciones parecen imposibles, nuestras decisiones pueden romper el guión. Él no tenía todas las respuestas. No sabía si lanzar el contenedor salvaría a la ciudad o provocaría un desastre aún peor. Solo tenía su instinto, su experiencia y un sentido inquebrantable de responsabilidad. Y en esos últimos segundos eligió arriesgarlo todo por la vida de personas que ni siquiera sabía que existían. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en nuestra vida dejamos que otros tomen las decisiones por nosotros, aunque algo dentro nos diga que no es lo correcto? ¿Cuántas veces callamos por miedo a equivocarnos y dejamos que la corriente nos lleve? El capitán desafió esa corriente, y gracias a ello, un puerto entero sigue respirando esta noche. Ahora te pregunto a ti, si estuvieras en su lugar, con el temporizador corriendo frente a tus ojos, ¿te atreverías a hacer lo mismo? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque quiero leer tu punto de vista. Y si esta historia te hizo sentir la tensión, la duda y el peso de una decisión límite, suscríbete y activa la campanita. En este canal, cada historia te llevará a ese segundo exacto donde todo puede cambiar. Aquí no hay ficción, solo relatos donde la vida y la muerte se encuentran cara a cara, y a veces la línea que las separa es tan fina que solo un corazón valiente puede cruzarla, porque al final nunca sabemos cuándo nos tocará ser el capitán Ernesto de nuestra propia vida.